Dios los bendiga, amados. Que la paz del Señor sea con cada uno. Aquí de parte de la pastora Ana desde su escritorio, compartiendo palabra de vida, celebrando la Navidad, este tiempo hermoso de mucha alegría y de mucho gozo, y sobre todo comprendiendo el significado de la Navidad, aparte de todas las expresiones, símbolos, tradiciones, rituales, todo lo que se acostumbra acompañarlo, ¿verdad? Con toda esta fiesta que tenemos nosotros los cristianos, porque realmente de ahí nace todo, ¿verdad? Porque sin Cristo no hay Navidad, como dice el corito. Así que qué tremendo que podamos nosotros reflexionar acerca de este tiempo por encima de todas las actividades que él involucra. No perder la perspectiva, el verdadero sentido de la Navidad. Eso es lo más importante en medio de todo esto. Celebrando lo que Cristo hizo, todo el significado que envuelve el nacimiento del Salvador del mundo. Y entre las muchas implicaciones que tiene, desde reconciliarnos nuevamente con Dios, hay una en la que me quiero enfocar en este momento, que reflexionemos acerca de ella y evaluemos cómo vamos en ese proceso de fe cristiana, de tal manera que podamos ir disfrutando la plenitud de la salvación en Cristo Jesús. Dice en Gálatas 4, Pablo explicándole a la iglesia, ¿verdad?, esta diferencia de lo que es vivir bajo la ley versus la gracia. Explica, y estoy aquí, versículo 29 en adelante: si ustedes están unidos a Cristo, el descendiente, son miembros de la familia de Abraham y tienen derecho a ser herederos según la promesa que Dios les hizo. Pero les digo que mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, porque es dependiente. Aunque sea el dueño de todo, está bajo cuidado de tutores y administradores hasta que sea mayor de edad, es decir, un hombre libre. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados por las reglas de este mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley, para que rescatara a los que estábamos bajo la ley y para que recibiéramos la adopción como sus hijos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Por eso, cuando oramos a Dios, se nos permite llamarlo Abba, Padre, es decir, papito querido. Así pues, ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Qué hermosa palabra del Señor en medio de este tiempo de celebración del nacimiento de Jesucristo. Bendito Dios. Fíjese qué cosa más hermosa la que Pablo está explicando en este texto y haciendo esa comparación, ¿verdad?, de lo que era vivir bajo la ley. En específico, se dice que mientras era menor de edad, la persona necesitaba un tutor, un administrador, una persona adulta que asumiera responsabilidad por él. Y eso estaba bajo la ley también. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, que no es otra cosa, cuando vino el tiempo de esa gracia, de esa manifestación, de completarse, de implementarse el plan de salvación que Dios tenía ya destinado para la humanidad, ese tiempo nos liberó del poder de la ley, de sujetarnos
al hombre a esos preceptos y a tener una dependencia de otros, sino que ahora pasamos a ser hijos de Dios y ahora Cristo es nuestro dueño, porque pagó un precio. Ahora nuestra vida está bajo el cuidado de Dios. Dice que Dios mandó a su Hijo que nació de una mujer. Y como conocemos específicamente en el Evangelio de Lucas, aquí en el capítulo 2 de Lucas, que relata de una manera hermosa, ¿verdad? El nacimiento de Jesús y dentro de las circunstancias en que nace, dice que había pastores en la región que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus ovejas. De pronto un ángel del Señor se les presentó y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos, lo cual llenó de temor a los pastores, y el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una gran noticia que les causará mucha alegría a todos. En la ciudad de David hoy ha nacido el Salvador, es el Mesías, el Cristo, el Señor. Para confirmarles esto, el ángel le dijo: esto les servirá de señal, encontrarán un niñito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Qué hermoso, bendita sea la misericordia de Dios. Todavía esa buena noticia sigue manifestándose en medio de estos tiempos. Ha nacido el Salvador, ha nacido, es el Mesías, es el Cristo, el Señor. Esta noticia se sigue hoy llevando esperanza de salvación, esperanza de un cambio de vida. Así que en esta Navidad, que esta noticia se pueda atesorar en los corazones, traer esperanza, traer gozo y sobre todo una decisión de cambio en la vida, haciendo de Jesús el Señor de sus vidas. Y qué hermoso que dice que entonces, ¿a qué vino? Para que rescatara a los que estábamos bajo la ley, aquellos que estábamos bajo la ley, que estábamos viviendo en la oscuridad, que vivíamos separados de Dios, que vivíamos en tinieblas, que vivíamos haciendo rituales, cumpliendo con actos religiosos, pero todavía no teníamos conocimiento de un Salvador. Y dice, para que recibiéramos la adopción como hijos. Y no tan solo eso, fuimos adoptados por causa del nacimiento de Cristo Jesús, pasamos a ser hijos de Dios, nos dio el espíritu de su Hijo, lo puso en nuestros corazones para ayudarnos. Escuche, que cuando oremos podamos llamarlo Abba. El espíritu de Dios nos capacita, nos habilita para poderlo llamarlo de una manera desconocida para nosotros. De hecho, dice aquí, en lo que estoy leyendo en la TCB, en estas notas de alcance de bellas, dice, estas notas de pie, dice que en el periodo intertestamentario, la palabra que se usaba para dirigirse a los padres biológicos era Abba. Y como era una palabra que implicaba una intimidad, papá, papito, papacito, entonces ellos optaban, los judíos, ¿verdad? En el pueblo judío, por decir la palabra diferente para mantener una diferencia y un distanciamiento entre el Padre biológico y el Padre celestial. Entonces, para referirse a Dios como Padre celestial, en hebreo y arameo existe el término Avi.
que tiene un sentido de temor reverencial y no de cariño, como si fuera el término Abba. Sin embargo, entonces aquí dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos capacita y nos ayuda y nos permite llamarlo Abba. Fíjese que es por causa del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y eso es así, mis amados. Fíjese, cuando Jesús se dirigía a Dios, usaba el término Abba y no Abí. Porque él tenía una intimidad con Dios, él tenía una relación de confianza con Dios. Nosotros, por causa de la caída del hombre, del pecado, de nuestra naturaleza caída, no tenemos esa capacidad de tener esa relación de intimidad con Dios, mucho menos decirle Abba, papá, papito bello. Sin embargo, una de las bendiciones hermosas entre muchas dice que al recibir a Cristo el Salvador, al celebrar la Navidad, porque celebrar la Navidad no es otra cosa que yo reconocer a Cristo como el Salvador del mundo. Cuando yo celebro la Navidad, yo estoy reconociendo a Cristo el Salvador, el Mesías enviado. Por eso debemos detenernos y reflexionar acerca de por qué yo celebro la Navidad. ¿Para qué yo la celebro? Porque pueden haber infinidad de motivaciones. Pero no podemos perder la perspectiva de lo que realmente esto implica. Y si yo lo tengo claro, que estoy celebrando, reconociendo, aceptando la persona de Cristo como el Hijo de Dios enviado, nacido de mujer virgen y pura, nacido por el Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y fue enviado de parte de Dios para salvación del mundo, para salvación mía. Cuando yo tengo esto, yo celebro la Navidad con verdadero sentido. Y no tan solo lo celebro en este tiempo. Y vamos a echar a un lado que si fue este tiempo, que si no es esta fecha, dejemos eso a un lado. Lo importante es que nació el Salvador, que vino aquí a la tierra a traer esperanza y salvación para nosotros. Pero eso no se debe quedar ahí, sino que debe acontecer todo lo demás. Aquí dice que nació, pero aparte de que nació, amén, ahora yo lo recibo. Y al yo recibirlo, Dios me adopta como su hija. Al adoptarme como su hija, me convierte en heredera, coheredera de todas las promesas y bendiciones que recibió Cristo. Y no tan solo eso, me da su Santo Espíritu que me va a enseñar, me va a capacitar y habilitar ahora yo tener una relación con Dios, a conocerlo por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Así que no nos podemos quedar tan solo en que nació Jesús de una mujer. Y celebramos y ponemos el pesebre y hacemos la escena y ponemos las estampas. Y entonces en las escuelas, en todos lugares, ¿verdad? Vemos cómo hacemos toda esa recreación de ese nacimiento y vemos el ángel y la estrella de Belén y todo eso. Y amén, qué lindo, y sigamos. Pero no nos debemos quedar ahí. No nos debemos quedar con el niño en el pesebre. Esto implica mucho más. Esto es algo mucho más que nació el niño. ¿Para qué nació el niño? Es la pregunta. ¿Para qué? Porque si lo dejamos ahí en el pesebre, pues no creceremos espiritualmente. Y ahí lo seguiremos viendo como un niño en el pesebre. Pero este niño nació, creció y cumplió
la misión que el Padre le encomendó para que rescatara a los que estábamos bajo la ley, para que nos rescatara del poder del pecado. Pues no hubo ley que pudiera contra ese poder, para que nos librara del poder de la muerte, y ahora tenemos esperanza de vida eterna, para que nos acercara a Dios, pues no sabíamos cómo hacerlo por causa del pecado, para que nos enseñara a hablar con Dios y a tener una relación con Dios de intimidad. Abba. No quedarnos allí con Abí, el Dios celestial, el Dios que está a la distancia, poderoso y sublime, sino que nos invita también a tener una relación con Dios. Y muchas veces eso se nos dificulta. Primero por nuestra condición de pecado. No somos capaces, por causa de nuestra naturaleza adámica, de acercarnos a Dios, conocerlo, desearlo. Para eso envió Dios a Cristo y nos dio de su Santo Espíritu. Y ahora su Santo Espíritu nos enseña cómo hacerlo. ¿Y por qué nos tiene que enseñar? Porque lamentablemente tenemos por un lado nuestra incapacidad humana pecaminosa de hacerlo. Y si a eso le añadimos, y no siempre esto es así, porque hay personas que vienen de familias, de relaciones de familia muy bonitas, buenos padres, y aún así, ¿verdad?, no desean buscar de Dios. Por eso no hay una sola justificación, la única que hay, que somos pecadores y no somos capaces de acercarnos a Dios. Sin embargo, no podemos ignorar que hay veces que se hace un poco más complicado cuando en las experiencias de vida y de crecimiento no tenemos esos referentes de cómo se relaciona un hijo con un padre. Eso como que a veces no está en nuestras memorias y como que se nos dificulta un poco el podernos expresar, el poder confiar en las promesas de Dios. Bueno, porque yo tuve un padre, pero yo no sé si me amó, si me ama, no sé, no puedo confiar en él. Lo que prometía no lo cumplía, no estaba pendiente de mí, no se interesó por mí. Entonces ahora me hablan de un Dios, de un Padre celestial. Entonces a veces inconscientemente nos damos cuenta como que traspolamos esta relación a la de Dios y creemos que Dios tampoco se va a interesar en nosotros, y por más que nos digan que nos ama, que se interesa, que nos ayuda, se nos hace como que una dificultad para acercarnos a Él, para abrir nuestro corazón a Él, porque esas experiencias no las tenemos nosotros registradas, no sabemos cómo decirle, mucho menos. Yo recuerdo por muchos años lo difícil que a mí se me hacía expresar eso de decirle Dios, Padre, papá, en esa intimidad. Eso me tomó a mí mucho tiempo, muchos años, ¿verdad? Por todos esos procesos que muchos traemos. Sin embargo, no debe ser razón para impedir que esa relación se establezca, pues Cristo rogó al Padre por el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar, nos va a enseñar. Y cuando estemos en su presencia y no sepamos qué decir, ahí va a estar Él que nos va a enseñar y nos va a permitir. Dice, por eso cuando oramos a Dios se nos permite, o sea que no todo el mundo puede llamarle Padre, papito querido. Solo aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo somos los verdaderos hijos de Dios. Papito. Y aunque yo no tenga recuerdos y yo no sepa ni cómo hacerlo, porque nunca lo hice con el Padre terrenal, y se me hace difícil confiar, el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a guiar. Hasta que podamos nosotros trascender a nuestra humanidad, a nuestras experiencias de vida, y poder nosotros establecer una relación de confianza, de amor,
y de intimidad con nuestro Padre Celestial. Te pregunto, ¿en qué fase tú te encuentras? ¿En simplemente nació Jesús en Belén? Y ahí está en el pesebre. Ok, nació y yo sé que me rescató. Y yo lo reconozco como mi Salvador. Y yo sé que yo soy ahora adoptado por Dios. Perfecto. Y la tercera, sigamos. Yo recibí el Espíritu de Dios. Perfecto. Vamos a la próxima. Y Él me enseña y me permite llamarlo papito bello, papito querido. ¿Tienes esa intimidad ya con Dios en esa dimensión? En esta Navidad, Dios nos invita a que reflexionemos acerca de esta festividad que hacemos año tras año, para que año tras año vayamos nosotros dimensionando nuestra relación con Dios y ya no nos quedemos en el pesebre, en el nació y en la estampa. Vayamos, si esa es tu situación, recibe a ese niño, que ya no es un niño, es el Salvador del mundo. Hace 2000 años, más de 2000 años, que nació. Hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y quiere que tengamos ahora una relación con el Padre, como la tuvo Él aquí en la tierra. Y solo aquellos que lo hemos reconocido como el Salvador del mundo, que hemos recibido perdón de pecado, que hemos recibido el Espíritu Santo ahora nos ayuda a decirle Abba. Todo cristiano nacido de nuevo y viviendo en esta intimidad es llamado, pues ya no es esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios nos ha hecho herederos de todas estas promesas. Procuremos que en esta hermosa celebración de Navidad, cada etapa que aquí se describe en Gálatas en el capítulo 4, se vaya haciendo realidad en nuestras vidas y podamos disfrutar de esa hermosa relación. Así cuando vemos a Jesucristo en los evangelios, en cada momento, en cada crisis de su vida, podía acercarse confiadamente al Padre y decirle su situación, expresársela de corazón. Papito, ay papá, expresiones como esas las encontramos en el Evangelio de Juan. Encontramos en el Evangelio, en el capítulo 12 de Juan, cuando está angustiado. Oh papá, ayúdame, estoy triste. Yo sé que siempre tú me oyes, Padre. Y siempre Jesús estaba en esa confianza de que Dios lo escuchaba, respondía, lo ayudaba. Y aun cuando tenía que atravesar por procesos, nunca dudaba del Padre Celestial. Esa es parte de nuestra restauración, de nuestra transformación, el poder confiar en Dios como nuestro Padre Celestial. Eso lo podemos ir nosotros estableciendo y ver cómo va fluyendo en nuestra vida en la medida que tenemos esa confianza de abrir nuestro corazón a Dios, de decirle nuestros temores, como un hijo puede hablarle a un padre. Aunque no hayamos tenido esa experiencia con el Padre terrenal, porque haya estado ausente, porque ya haya fallecido, porque
simplemente te abandonó por las razones que sean, hay esperanza. Dios quiere hoy adoptarte como su hijo por medio del nacimiento de Jesucristo. Hoy tienes la oportunidad de tener un padre diferente, un padre que te ama, un padre que te cuida, un padre que se interesa por ti, que te ha de ayudar y guiar hasta el último día de tu vida. Y qué lindo. Y aun cuando no sepas cómo relacionarte con Él, ahí está el Espíritu Santo para enseñarte a hablar con Él. Procuremos que en esta Navidad esto se vaya estableciendo y cada año que pase tengamos una relación mucho más hermosa con el Padre Celestial por medio de aquel niño que un día nació en Belén, creció, cumplió el propósito de Dios, murió allí en la cruz, ascendió al cielo y gracias a su amor y su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, hoy nosotros pasamos de ser esclavos del pecado a ser hijos de Dios. Qué hermoso regalo el que Dios nos ha dado. Que con la ayuda del Señor podamos ir nosotros viviendo estas hermosas promesas que vienen de parte del Señor para nuestras vidas. Así que feliz Navidad, y lo que queda de este mes quise grabarlo mucho antes que llegue el día 25 para que cuando llegue el día 25 podamos reflexionar con mucho más detenimiento y con mucho más agradecimiento al Dios de los cielos por haber enviado a su Hijo en rescate nuestro. Que Dios me los bendiga y un abrazo para todos. Gracias de corazón por acompañarnos durante todo este tiempo en este año y confiamos que el próximo año será mucho mejor con la ayuda del Señor. Amén.